Denver, Colorado, 15 de marzo de 2024. La primavera llegaba temprano a la ciudad, derritiendo la nieve acumulada durante el largo invierno de las montañas rocosas. En el tranquilo barrio residencial de Lakewood, donde las casas de ladrillo se alzaban ordenadamente entre árboles centenarios, la familia Mendoza Vargas se preparaba para completar una remodelación que había durado meses. Patricia Vargas, de 43 años, observaba desde la ventana de la cocina cómo su esposo, Rodrigo Mendoza, dirigía los trabajos de construcción en el sótano. A sus 48 años, Rodrigo había convertido su experiencia en construcción en un próspero negocio de remodelaciones residenciales. Su habilidad para transformar espacios antiguos en ambientes modernos había construido una reputación sólida en toda la zona metropolitana de Denver. La casa de 2 pisos, adquirida hace 3 años, representaba el sueño conjunto de una familia ensamblada. Patricia había aportado a su hijo Alejandro, de 20 años, estudiante de ingeniería en la Universidad de Colorado. Rodrigo contribuyó con su experiencia profesional y su hija Valentina, de 17 años, una estudiante de último año de preparatoria con aspiraciones artísticas. Tengo una buena noticia para ti que sigues casos de crímenes reales. Suscribirte a este canal y reaccionar con un me gusta hará que YouTube te recomiende videos cada vez más acertados para ti. Hazlo ahora y mira este video hasta el final. El proyecto de remodelación había comenzado el otoño anterior, convirtiendo el sótano sin terminar en un espacio de entretenimiento familiar. Rodrigo había planificado meticulosamente cada detalle. Un área de estar con televisión de pantalla grande, una pequeña cocina auxiliar y, lo más ambicioso, una pared de ladrillo expuesto que serviría como punto focal del nuevo diseño. Alejandro, aprovechando las vacaciones de primavera, había estado ayudando activamente en la construcción. Su conocimiento de ingeniería complementaba perfectamente la experiencia práctica de Rodrigo, creando una colaboración que aparentemente fortalecía los vínculos de la familia ensamblada. Los vecinos frecuentemente comentaban sobre los sonidos de construcción que emanaban de la casa Mendoza Vargas, siempre en términos positivos, admirando la dedicación familiar al proyecto. El descubrimiento de la ausencia de Alejandro Vargas se desarrolló gradualmente, como una sombra extendiéndose lentamente por toda la casa. Patricia notó primero la cama sin deshacer en su habitación, un detalle que contradecía completamente sus hábitos meticulosos. Alejandro era conocido por mantener su espacio personal ordenado, una característica que había desarrollado durante sus años universitarios. Rodrigo, consultado sobre el paradero de su hijastro, respondió con una calma que en retrospectiva parecería inquietante. Explicó que Alejandro había mencionado planes de último minuto para un viaje con amigos de la universidad, una excursión de aventura en las montañas que había surgido espontáneamente. Según su versión, el joven había empacado algunas pertenencias básicas durante la noche y se había marchado temprano para encontrarse con sus compañeros. Esta explicación inicial satisfizo temporalmente las inquietudes de Patricia, aunque le pareció extraño que Alejandro no hubiera mencionado estos planes previamente. Sin embargo, conocía la naturaleza impulsiva de los jóvenes universitarios y la tendencia de su hijo a embarcarse en aventuras espontáneas con sus compañeros de ingeniería. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad forzada. Rodrigo continuó trabajando en el sótano, completando meticulosamente la pared de ladrillo que había sido el foco principal del proyecto. Sus movimientos eran precisos y determinados, como si estuviera ansioso por finalizar esta sección particular de la remodelación. Patricia notó que trabajaba con una intensidad inusual, permaneciendo en el sótano hasta altas horas de la noche. Una semana después de la supuesta partida de Alejandro, Patricia decidió contactar directamente a algunos de sus amigos universitarios. Las conversaciones revelaron una información alarmante. Ninguno de sus compañeros conocía sobre viajes planificados a las montañas y varios mencionaron que Alejandro no había asistido a clases durante esa semana, algo completamente inconsistente con su historial académico ejemplar.
Patricia confrontó a Rodrigo con esta información, expresando sus crecientes preocupaciones sobre el paradero real de su hijo. Rodrigo mantuvo su versión original, sugiriendo que Alejandro podría haberse unido a un grupo diferente de amigos, quizás compañeros de trabajo de algún empleo temporal que había mantenido en secreto. Argumentó que los jóvenes frecuentemente buscaban independencia y aventura sin informar completamente a sus familias. Sin embargo, otros detalles comenzaron a contradecir la narrativa de Rodrigo. Las pertenencias de Alejandro permanecían intactas en su habitación. Su laptop, libros, de texto, documentos importantes e incluso su billetera con identificación y tarjetas de crédito. Para un viaje de montaña, especialmente uno planeado apresuradamente, la ausencia de equipo esencial resultaba inexplicable. Patricia también notó que el automóvil de Alejandro, un Honda Civic usado que había sido su orgullo y principal medio de transporte, permanecía estacionado en el garaje familiar. Rodrigo explicó que los amigos de Alejandro habían pasado a recogerlo en sus propios vehículos, pero esta explicación parecía cada vez menos convincente considerando la independencia que Alejandro valoraba al conducir su propio automóvil. Inquietudes de Patricia se intensificaron cuando descubrió que Alejandro había dejado atrás su teléfono celular. Encontrado en el escritorio de su habitación, el dispositivo contenía mensajes sin leer y llamadas perdidas de amigos y profesores. Para una generación que vivía conectada digitalmente, la ausencia voluntaria del teléfono celular parecía implausible, especialmente para un viaje prolongado. 2 semanas después de la desaparición de Alejandro Vargas, Patricia tomó la decisión que cambiaría irreversiblemente el curso de los eventos. Contactó al Departamento de Policía de Denver para reportar oficialmente la desaparición de su hijo. La llamada fue recibida por la detective Carmen Ramos, una veterana de 41 años, especializada en casos de personas desaparecidas con un historial impresionante de resolución de casos complejos. La detective Ramos arribó a la residencia Mendoza Vargas en una tarde gris de abril, cuando la nieve tardía de primavera comenzaba a acumularse nuevamente en los techos del barrio. Su presencia marcó el inicio de una investigación que revelaría capas de complejidad que ningún miembro de la familia había anticipado. Durante la entrevista inicial, Ramos notó inmediatamente las inconsistencias en el relato de Rodrigo sobre la partida de Alejandro. Sus respuestas, aunque detalladas, contenían elementos que no se alineaban con los patrones típicos de comportamiento de jóvenes universitarios. La ausencia de preparativos financieros, la falta de comunicación con amigos conocidos y especialmente el abandono del teléfono celular levantaron banderas rojas inmediatas. La investigación preliminar de Ramos incluyó entrevistas separadas con cada miembro de la familia, un proceso que reveló discrepancias sutiles pero significativas en sus narrativas. Patricia expresó preocupaciones genuinas y proporcionó detalles específicos sobre los hábitos y rutinas de Alejandro. Valentina, aunque inicialmente defensiva sobre la privacidad familiar, gradualmente reveló observaciones sobre cambios de comportamiento tanto en Alejandro como en su padre durante las semanas previas a la desaparición. Rodrigo mantuvo consistentemente su versión original, pero Ramos detectó signos de estrés en su lenguaje corporal y patrones de habla. Su experiencia investigando casos similares le había enseñado a reconocer las diferencias sutiles entre la preocupación genuina y la ansiedad por ocultamiento. Las respuestas de Rodrigo eran demasiado pulidas, demasiado preparadas para ser completamente espontáneas. Un elemento particular llamó la atención de Ramos durante su examen de la casa: el estado de la remodelación del sótano. La pared de ladrillo, que había sido el foco principal del proyecto durante meses, había sido completada recientemente con una precisión y rapidez que contrastaba con el ritmo metódico de trabajo anterior. Rodrigo explicó que había estado ansioso por finalizar esta sección para poder concentrarse en otros aspectos de la remodelación. La detective notó que la pared nueva tenía una apariencia ligeramente diferente al resto del trabajo de ladrillo en el sótano.
aunque profesionalmente ejecutada, mostraba características que sugerían construcción acelerada. Los morteros tenían una consistencia ligeramente diferente, y el patrón de colocación de ladrillos mostraba pequeñas variaciones que un ojo no entrenado no detectaría, pero que resultaban evidentes para alguien con experiencia en investigaciones. Forenses. Ramos solicitó permiso para realizar un examen más detallado del sótano, utilizando equipos especializados que podrían detectar anomalías estructurales o irregularidades en la construcción. Rodrigo inicialmente se mostró reacio, argumentando que la interferencia con el proyecto de construcción causaría retrasos costosos. Sin embargo, la presión legal y la insistencia de Patricia finalmente lo llevaron a otorgar el consentimiento necesario. La llegada del equipo técnico del Departamento de Policía de Denver marcó una nueva fase en la investigación del caso Alejandro Vargas. La detective Carmen Ramos había solicitado la presencia de especialistas en tecnología forense, incluyendo equipos de detección térmica y radar de penetración terrestre, herramientas que se habían vuelto invaluables en investigaciones modernas de personas desaparecidas. El técnico especialista Marco Rodríguez arribó con equipamiento de termografía infrarroja, tecnología capaz de detectar variaciones de temperatura que podrían indicar espacios vacíos, materiales diferentes, o incluso la presencia de materia orgánica detrás de superficies sólidas. Su experiencia en casos similares había demostrado que esta tecnología podía revelar secretos ocultos en estructuras aparentemente inocuas. La aplicación de la cámara térmica en el sótano de la mina C. Familia Mendoza Vargas produjo resultados que inmediatamente capturaron la atención del equipo investigativo. La pared de ladrillo recién completada mostraba un patrón de temperatura distintivo. Una sección específica presentaba una firma térmica diferente al resto de la estructura, sugiriendo la presencia de un espacio vacío o material con propiedades térmicas diferentes. La anomalía térmica tenía una forma y dimensiones que resultaban inquietantemente sugestivas. La diferencia de temperatura creaba un contorno que, aunque no definitivo, se asemejaba a la silueta de un cuerpo humano. Marco Rodríguez, con años de experiencia interpretando imágenes térmicas, expresó la necesidad de realizar análisis adicionales para confirmar la naturaleza exacta de la anomalía detectada. La detective Ramos solicitó inmediatamente una orden judicial para realizar una inspección más invasiva de la pared sospechosa. El proceso legal, aunque necesario, creó un período de tensión durante el cual Rodrigo mostró signos crecientes de ansiedad. Sus protestas sobre la destrucción innecesaria de su trabajo de construcción se volvieron más vehementes, argumentando que las lecturas térmicas podrían explicarse por diferencias en materiales de construcción o técnicas de instalación. La autorización judicial finalmente llegó. El equipo forense procedió con extrema cautela, documentando meticulosamente cada paso del proceso de investigación. La remoción de ladrillos se realizó sistemáticamente, comenzando desde la esquina superior de la anomalía térmica detectada. Los primeros ladrillos removidos revelaron una construcción inusual. Detrás de la fachada de ladrillo exterior había una segunda pared de bloques de concreto, una configuración que no correspondía con los planos de construcción originales del proyecto de remodelación. Esta doble pared creaba un espacio vacío de aproximadamente 1 metro de profundidad, suficiente para ocultar objetos de tamaño considerable. A medida que la demolición controlada progresaba, el equipo forense detectó un olor distintivo que emanaba del espacio entre las paredes. Aunque sutil, el aroma era reconocible para investigadores con experiencia en casos de esta naturaleza. Marco Rodríguez inmediatamente solicitó la presencia de especialistas en medicina forense, anticipando descubrimientos que requerirían protocolos de evidencia específicos. La remoción completa de una sección significativa de la pared doble reveló lo que el equipo investigativo había temido: los restos de Alejandro Vargas, envueltos en material plástico y ocultos dentro del espacio construido específicamente para este propósito.
El estado de preservación, aunque comprensible dado el ambiente controlado y las bajas temperaturas del sótano, permitiría análisis forenses detallados. Rodrigo Mendoza fue detenido inmediatamente en la escena. Su reacción al descubrimiento osciló entre negación vehemente y colapso emocional, pero no proporcionó explicaciones coherentes sobre cómo los restos de Alejandro habían llegado a estar ocultos dentro de la pared que él mismo había construido. Sus protestas de inocencia contrastaban dramáticamente con la evidencia física irrefutable que lo rodeaba. El análisis preliminar de la escena del crimen reveló detalles adicionales que fortalecían el caso contra Rodrigo. Las herramientas de construcción encontradas en el sótano mostraban rastros microscópicos de sangre, posteriormente confirmados mediante análisis de ADN como pertenecientes a Alejandro. La precisión con la que el cuerpo había sido ocultado sugería planificación deliberada y conocimiento especializado de técnicas de construcción. La investigación forense también reveló evidencia de trauma significativo en el cráneo de Mimo Distintuous Alejandro, consistente con golpes de herramientas de construcción pesadas. La naturaleza de las lesiones sugería un ataque violento y sostenido, contradiciendo cualquier explicación de accidente o defensa propia que Rodrigo pudiera posteriormente argumentar. La revelación del motivo detrás del asesinato de Alejandro Vargas emergió a través de una investigación minuciosa de dispositivos electrónicos y documentos personales encontrados en la casa familiar. La detective Carmen Ramos, trabajando con especialistas en tecnología forense, recuperó datos de teléfonos celulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento que habían permanecido intactos después del crimen. El análisis del teléfono de Valentina Mendoza reveló una serie de fotografías y mensajes que proporcionaron el contexto crucial para comprender los eventos que precedieron al asesinato. Las imágenes, fechadas en las semanas anteriores a la desaparición de Alejandro, mostraban una relación íntima entre los hermanastros que había evolucionado más allá de los límites familiares convencionales. Los mensajes de texto intercambiados entre Alejandro y Valentina confirmaron una relación romántica secreta que había comenzado aproximadamente 6 meses antes del crimen. Los jóvenes habían desarrollado sentimientos mutuos a pesar de su estatus como hermanos por matrimonio de sus padres. Sus comunicaciones revelaban planes para revelar su relación a la familia después de que Valentina cumpliera 18 años y Alejandro completara su carrera universitaria. La investigación también descubrió que Rodrigo había encontrado evidencia de esta relación días antes del asesinato. Un análisis forense de su computadora personal reveló búsquedas en Internet sobre las implicaciones legales de relaciones entre hermanastros, así como consultas sobre diferentes jurisdicciones y sus definiciones de incesto. Sus búsquedas mostraban una preocupación creciente y una investigación obsesiva sobre las ramificaciones sociales y legales de la situación. El análisis psicológico del perfil de Rodrigo, realizado por especialistas del departamento, reveló una personalidad con tendencias controladoras intensificadas por conceptos tradicionales sobre honor familiar y moralidad. Sus antecedentes culturales incluían valores conservadores sobre relaciones familiares y sexualidad, creando un contexto psicológico que podría explicar una reacción violenta ante el descubrimiento de la relación entre Alejandro y Valentina. La reconstrucción forense de los eventos del 15 de marzo pintó un cuadro detallado de los momentos finales de Alejandro. La evidencia sugería que Rodrigo había confrontado al joven sobre la relación durante una sesión de trabajo en el sótano. Los patrones de salpicadura de sangre y la posición de las herramientas indicaban que el ataque había ocurrido cerca del área donde posteriormente se construiría la pared de ocultamiento. La planificación del ocultamiento demostró una premeditación calculada que contradecía cualquier argumento de crimen pasional espontáneo. Rodrigo había modificado sus planes de construcción originales para crear el espacio de ocultamiento, requiriendo la adquisición de materiales adicionales y la implementación de técnicas especializadas para crear una pared doble efectiva. El juicio de Rodrigo Mendoza
comenzó 8 meses después de su arresto, atrayendo atención mediática significativa debido a la naturaleza compleja del caso y los métodos tecnológicos utilizados en su resolución. La Fiscalía, liderada por el fiscal de distrito adjunto Michael Torres, presentó un caso meticulosamente construido que combinaba evidencia forense, análisis tecnológico y reconstrucción psicológica de los motivos del crimen. La defensa, encabezada por la abogada defensora Sara Martínez, intentó argumentar que el crimen había sido el resultado de un arrebato emocional comprensible dadas las circunstancias culturales y familiares. Argumentaron que Rodrigo había actuado bajo estrés emocional extremo al descubrir lo que percibía como una violación fundamental de los valores familiares y la moralidad. Sin embargo, la evidencia de planificación y ocultamiento deliberado minó significativamente los argumentos de la defensa. El fiscal Torres demostró sistemáticamente que las acciones de Rodrigo posteriores al asesinato indicaban premeditación y cálculo, no una reacción emocional espontánea. La construcción de la pared de ocultamiento había requerido días de trabajo planificado y la adquisición de materiales específicos. Los testimonios de expertos forenses proporcionaron detalles técnicos que establecieron la cronología exacta de los eventos. Los análisis de ADN confirmaron la presencia de sangre de Alejandro en múltiples herramientas de construcción, mientras que los estudios de patrones de salpicadura demostraron la violencia sostenida del ataque. Patricia Vargas testificó emotivamente sobre la pérdida de su hijo y la traición de confianza por parte de su esposo. Su testimonio proporcionó contexto sobre la dinámica familiar y las observaciones que había hecho sobre cambios en el comportamiento de Rodrigo durante las semanas posteriores al asesinato. Valentina, ahora bajo cuidado psicológico profesional, proporcionó testimonio limitado sobre su relación con Alejandro y las circunstancias que habían llevado al desarrollo de sentimientos románticos entre ellos. Su testimonio, aunque doloroso, ayudó a establecer el contexto emocional que había motivado las acciones de Rodrigo. El veredicto del jurado fue unánime: culpable de asesinato en primer grado con premeditación. El juez, al dictar sentencia, consideró tanto la violencia del crimen como los esfuerzos elaborados para ocultar la evidencia. Rodrigo Mendoza fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, reflejando la gravedad de sus acciones y el impacto devastador en las vidas de las víctimas sobrevivientes. El caso Mendoza Vargas se convirtió en un ejemplo citado frecuentemente en cursos de investigación criminal sobre la importancia de tecnologías modernas en la resolución de crímenes complejos. La aplicación de termografía infrarroja para descubrir evidencia oculta estableció precedentes para investigaciones futuras en casos similares. Para Patricia y Valentina, el veredicto proporcionó cierto sentido de justicia, aunque ninguna sentencia podría restaurar la pérdida de Alejandro o reparar el trauma familiar. La detective Carmen Ramos, reflexionando sobre el caso meses después del juicio, destacó la importancia de mantener la mente abierta durante investigaciones de personas desaparecidas y la efectividad de combinar tecnologías modernas con instinto investigativo tradicional. La historia de Alejandro Vargas permanece como testimonio de las consecuencias devastadoras cuando los conflictos familiares escalan más allá de la comunicación y la comprensión, recordándonos que las tragedias más profundas pueden desarrollarse detrás de las puertas cerradas de hogares aparentemente perfectos. ¿Qué te pareció este caso? Comenta aquí abajo mientras preparo otro video que sé que te va a encantar. En la pantalla final te dejo un video seleccionado especialmente para ti con otro caso de crimen real. No te lo pierdas.